Cuando las mujeres nos enfrentamos al mercado de trabajo, al mercado laboral, hay muchos factores que van a determinar nuestra trayectoria profesional y nuestra vida laboral. En primer lugar están los factores propios de la historia de vida de las mujeres, que nos inculcan a través de la educación y de la socialización del sistema patriarcal. A nosotras desde pequeñas nos educan para cuidar, y es por esto que a la hora de elegir dónde formarnos o de elegir el sector laboral en el que queremos trabajar, vamos a elegir siempre aquellas profesiones que creemos que son las que tenemos que desempeñar. Esta comparación la vemos muy fácil si analizamos la proporción de mujeres que hay, por ejemplo, en una facultad de Ciencias de la Educación con la proporción de mujeres que hay en una escuela de ingeniería. Aunque vamos dando pasitos, nos vamos incorporando poco a poco a otras profesiones, esta separación sigue estando vigente. También la misma educación y la misma socialización hace que desarrollemos nuestra autoestima, nuestras expectativas, nuestro universo simbólico de una determinada manera, de forma que tenemos ya pensado de antes los puestos que podemos desempeñar, a donde podemos y no podemos acceder, o a lo que podemos o no podemos dedicarnos. Esto está muy determinado también por la falta de referentes de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados. Todo esto es lo que llamamos la masculinización y feminización de los sectores laborales. Por otra parte, están también influyendo en lo que es la trayectoria profesional de la mujer todos aquellos factores que son más personales y familiares de cada mujer. Por ejemplo, la edad que tenga la mujer, el querer o no querer ser madre, la maternidad, que también es cuestionada y valorada a la hora de una entrevista de trabajo, la belleza, que también es valorada y cuestionada a la hora de acceder a un puesto de trabajo, la clase social a la que se pertenezca, la etnia, la cultura, el tener o no una discapacidad. Todo esto lo que va a hacer es duplicar o triplicar la discriminación laboral que sufrimos las mujeres, el invisibilizado trabajo doméstico, de cuidado, el trabajo reproductivo, que básicamente recae sobre nosotras y que van a determinar que podamos desempeñar o no todo nuestro esfuerzo en una carrera, todas nuestras horas, nuestro tiempo, el poder asumir o no más responsabilidad, tiene mucho que ver con tener a cargo hijos, hijas o personas mayores dependientes. Esto es lo que llamamos la dificultad de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y por último están, por supuesto, las discriminaciones propias del entorno laboral que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Por ejemplo, está la segregación vertical, que es la que nos impide o nos dificulta acceder a puestos de poder en una jerarquía de una empresa cualquiera, la segregación horizontal, que implica dificultades de acceder a determinados sectores que están muy masculinizados, por ejemplo el sector de la construcción. Están también el acoso laboral y el abuso sexual en los ámbitos laborales, que por supuesto sufrimos mucho más las mujeres. Y una de las más importantes es la brecha salarial, que actualmente en Andalucía es de un 24% de diferencia de salario entre mujeres y hombres. Todos estos factores que he ido comentando conforman lo que se llama el techo de cristal y el suelo pegajoso. Eso implica que las mujeres nos quedamos ahí, en ese rango, siempre sin poder acceder a puestos de trabajo mejores, en los entornos laborales más precarios, con menor salario, con más inestabilidad, más temporales y con menos horas. Es lo que llamamos la feminización de la pobreza, que se ha recrudecido durante los años de crisis social y crisis económica, y es por esto que decimos que la precariedad tiene rostro de mujer. Cada vez son más las mujeres que buscan un trabajo profesional como medio para alcanzar la independencia. Pero las dificultades para conciliar su vida familiar y laboral hacen de esta opción un camino sembrado de dificultades, ya que las mujeres siguen soportando el peso de las tareas domésticas y el cuidado de las personas dependientes de su entorno familiar. Esta carga impuesta les impide un desempeño pleno que les permita ascender en su carrera profesional y les lleva a aceptar trabajos con menos horas de dedicación, lo que se traduce en menor remuneración económica y menores pensiones en el futuro. Además, en la mayoría de los casos,
la maternidad se vive como un obstáculo que dificulta las aspiraciones laborales de las mujeres en tanto que le impide el desarrollo de su carrera profesional. A todo esto hay que añadirle la nefasta situación de vulnerabilidad a la que ha sido condenada la clase trabajadora con una reforma laboral producto de una crisis provocada por un orden económico que favorece a los más ricos y perjudica a las personas más necesitadas. En un espacio como este, el laboral, donde las mujeres ya parten con desventajas, la crisis no hace sino acrecentar aún más la desigualdad. El paro ha crecido proporcionalmente en mayor medida entre las mujeres que entre los hombres durante la crisis. España, con un 26,7% de paro femenino, casi triplica la media europea. La brecha salarial entre hombres y mujeres se ensancha y ya se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos 5 años. Y en el caso de los altos cargos todavía más. Fíjense, una mujer tendría que trabajar 79 días más al año para ganar lo mismo que un hombre. Los jóvenes y los inmigrantes también están en la cola de los salarios. En esta empresa de consultoría inmobiliaria, las mujeres tienen tanto peso como los hombres. Son una excepción en el mercado laboral porque los puestos directivos aquí se reparten y no hay diferencias salariales entre sexos. Está exactamente retribuido igual independientemente de si eres hombre o mujer, porque como digo es que el concepto género no entra en ninguna ecuación. Lo habitual es todo lo contrario. Según un informe del Ministerio de Hacienda, los hombres acaparan el 82% de los sueldos más altos de España. De media cobran 4.600 euros más al año que las mujeres, teniendo exactamente el mismo puesto. Bueno, la brecha salarial realmente entre hombres y mujeres, esto ha venido agravándose, esto es un hecho histórico. Una mujer debería trabajar 1 año, 1 mes y 22 días para ganar lo mismo que un hombre en 1 año. Silvia y Pepe se licenciaron el mismo año y empezaron a trabajar a la vez en la misma empresa. El primer contrato fue en prácticas, el segundo contrato por obra o servicio como titulados medios. Pepe se casó y le dieron el indefinido. Silvia se casó y siguió por obra o servicio. Silvia cobra un 5% menos que Pepe debido al complemento de antigüedad. 2 años después, Silvia se queda embarazada y no le renuevan el contrato. Silvia pasa 2 años en el paro cobrando la prestación por desempleo, que es un 20% menos de lo que percibe Pepe. Pepe ya tiene 3 hijos y ha subido 2 categorías profesionales, además de percibir antigüedad. Silvia, que ha vuelto a la empresa, cobra ya el 35% que Pepe. Una vez la contratan, Silvia sigue con la categoría de técnico medio. Además, ha solicitado la reducción de jornada por cuidado de familiares. Pepe ha vuelto a promocionar. Una vez Silvia se incorpora a la jornada completa, cobra un 40% de lo que cobra Pepe. A Silvia le deniegan la promoción por su tiempo en reducción de jornada y porque es un puesto de mucha responsabilidad. Silvia y Pepe se jubilan el mismo año. Pepe percibe una pensión de 2.000 euros después de 37 años cotizados. Silvia va a percibir 700 euros después de cotizados 32 años de trabajo, haberse encargado del cuidado de su hija y de su madre. Silvia percibe el 35% de lo que Pepe cobra. La mujer de Pepe, Ana, de la que Pepe se separó, tiene la pensión no contributiva de 400 euros al mes, pues aparte de criar los 3 hijos de Pepe, encargarse de sus padres y de sus suegros, mientras duró el matrimonio y todo el trabajo doméstico, ella consta como que no ha trabajado en su vida y percibe un 80% menos de pensión que su exmarido. Pepe gana mucho porque a su alrededor hay muchas mujeres que ganan muy poco. Por una distribución de la riqueza justa entre mujeres y hombres. La igualdad social será cuando haya igualdad salarial. Hemos venido a hablar con Marisa Castillo. Ella es profesora de formación y orientación laboral. Va a hablarnos de las reformas que se han introducido en España en materia laboral después de que en la Unión Europea se reconociera la necesidad de que sus Estados miembros incorporaran medidas de discriminación positiva a los grupos más desfavorecidos. Entre estos grupos se encuentran el colectivo de mujeres.
de la vida laboral y familiar o la igualdad efectiva, y a introducir en nuestra normativa general, en nuestro Estatuto de los Trabajadores, a través, entre otras, de la reforma del 2012, medidas concretas como la reducción de la jornada por circunstancias personales. Esas circunstancias personales pueden ser la guarda legal del menor de 12 años o de un niño discapacitado o minusválido, el nacimiento de hijos prematuros o el cuidado de un hijo hospitalizado o con enfermedad grave, además de la posibilidad de reducir la jornada de trabajo que tienen las trabajadoras que acrediten su condición de víctima de violencia de género. También se ha incorporado la reducción de la jornada por la lactancia del menor de 9 meses. Es una posibilidad que se puede disfrutar bien reduciendo horas en el trabajo, a la entrada o a la salida o en medio de la jornada, o bien la lactancia acumulada, que es la unión de todas esas horas en días y no ir a trabajar o no asistir al trabajo esos días que se acumulan. Además, también se ha incorporado otra medida en cuanto a la reducción de jornada, o más bien a la adaptación de la jornada y de la distribución de la misma, pero es una medida más teórica que real, porque lo que establece la normativa es que los convenios colectivos, a través de la capacidad de negociación que tienen los trabajadores y sus representantes, y de adaptación de esos acuerdos y de incorporación de esos acuerdos en el convenio colectivo, deja a que estos convenios colectivos tienen la obligación de incorporar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, pero no concreta qué medidas. Por lo tanto, es una normativa demasiado amplia y por lo tanto poco efectiva. Otra cosa importante que se ha incorporado como novedad en la legislación laboral es la calificación del despido. Las sentencias laborales pueden calificar la extinción o el despido como procedente, improcedente y nulo. Dentro de las causas de nulidad están aquellos despidos de mujeres víctimas de violencia de género o despidos de trabajadores durante el periodo de lactancia, de enfermedad causada por el embarazo, por la maternidad y por la paternidad. Y además de los 9 meses siguientes a la suspensión de su contrato por una reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares o por una excedencia por cuidado de familiares. Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. El puerto de Santa María es una población situada en la bahía de Cádiz, con un total de 88.700 habitantes, de los cuales 43.625 son hombres y 45.075 son mujeres. Analizando la población portuense según su nivel de estudios, observamos que el número de mujeres que carecen de estudios o cuyos estudios elementales quedaron incompletos es significativamente mayor al de los hombres. Asimismo, el número de mujeres que alcanzaron los estudios secundarios es inferior al de los hombres. Sin embargo, esta cifra prácticamente se iguala en los estudios postsecundarios. El paro registrado en el puerto de Santa María en enero de 2016 era de 12.128 personas, afectando más a mujeres que a hombres. Del total registrado a comienzos de 2016, 5.405 eran hombres y 6.723 mujeres. Entre la población portuense desempleada, los empleos más demandados giran en torno al sector de la construcción y al sector servicios. En este sentido, existe también una diferenciación por género, con sectores claramente masculinizados, como la construcción y la industria, y feminizados, como el sector servicios. Casi la totalidad de los contratos son de tipo temporal, alcanzando el 95%. Asimismo, más de la mitad de los contratos son a tiempo parcial. Esta situación afecta aún más a las mujeres. Son las mujeres
las que firman menos contratos en nuestra ciudad. En el puerto, a los hombres se les contrata principalmente como camareros y albañiles, y en menor medida como peones agrícolas y de la construcción, monitores y vendedores. En cambio, en nuestra localidad, a las mujeres se las contrata principalmente como camareras y limpiadoras de hoteles u oficinas, y en menor medida como vendedoras de tiendas, peones agrícolas y monitoras. La diferencia de género que venimos observando en el ámbito laboral también se refleja en los puestos de poder de nuestra ciudad. Si analizamos el organigrama político del Ayuntamiento y la Corporación Municipal, observamos que la proporción de hombres es siempre mayor. Esta brecha de género es aún más destacable si analizamos el organigrama técnico del Ayuntamiento. De 20 jefaturas de servicio que ahora mismo están siendo ocupadas, 18 son ostentadas por hombres y tan solo 2 son ocupadas por mujeres. El acceso a estos puestos de poder en el Ayuntamiento se realiza mediante promoción interna. La primera conclusión que se puede sacar es que hay determinados sectores de actividad que están feminizados. Por lo general son sectores, hay excepciones, pero por lo general son sectores donde los salarios son muy bajos, si lo comparas con otros sectores de la industria o de las administraciones donde hay mayor paridad entre hombres y mujeres, o incluso algunas profesiones y sectores que están masculinizados casi completamente. La diferencia salarial, la brecha salarial es enorme. Hay aquí pues vienen mujeres que algunas están cobrando 2,5 euros la hora, 2 euros, otras 5 euros, muchas trabajando sin contrato, que son despedidas, sin preaviso y sin derecho a indemnizaciones muchas veces. Una crítica muy frecuente es que suelen predominar contratos temporales, en los casos en los que hay contratos, y además muchos contratos a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque bueno, se exige más flexibilidad y más adaptación a estos trabajadores de estos sectores que en otros. Esto tiene que ver, el análisis, es que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es la poca valoración social. Esas condiciones de trabajo precarias reflejan una poca valoración social respecto a esos trabajos. Una paradoja que las personas que hacen el trabajo más importante para la sociedad, que cuidar, tengan las peores condiciones de trabajo. Y eso tiene que ver con la valoración social que hay de esas profesiones, pero también tiene que ver con otra cuestión, que es la capacidad de negociación colectiva de esas trabajadoras. En todos estos sectores, excepto algunas excepciones, la afiliación sindical y la organización de las trabajadoras es muy baja, y eso hace que no puedan plantar cara colectivamente a los empleadores. Y eso que se traduce en que no hay capacidad de hacer respetar la legislación laboral, no hay capacidad de negociar buenos convenios colectivos, de hacer que se apliquen, no hay espacio de comunicación entre las mujeres para que se autoorganicen. Suelen ser muchas veces trabajos que se realizan de manera muy atomizada, cada una las empleadas de hogar, por ejemplo, cada una en una casa distinta, y si acaso coinciden en el autobús y tal, pero no hay espacio para unirse, para comunicarse, donde se pierde el miedo y donde se genera una conciencia que se puede traducir en una acción colectiva. Volviendo al tema de las condiciones de trabajo, hay un tema que es muy preocupante actualmente, y es que desde el inicio de la crisis se han deteriorado muchísimo las condiciones del trabajo. No solo hay un altísimo desempleo, sino que ahora mismo el empleo no es una garantía de integración social. Es decir, que hay creo que la última estadística era un 35% de trabajadores que son pobres. Y si vemos esas estadísticas, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de esos trabajadores pobres son mujeres. Otra problemática que ha llegado aquí en algunas ocasiones
es que afecta principalmente a mujeres, la cuestión del acoso sexual en el trabajo. Es muy difícil que se denuncie porque los trabajadores tienen mucho miedo, a veces incluso se sienten culpables, piensan que es su culpa, que han podido provocar algo, provocar esas situaciones. Nos hemos entrevistado con mujeres que disponen de un trabajo remunerado para conocer en qué condiciones lo desempeñan. Todas ellas trabajan en condiciones de precariedad, pero ninguna de ellas quiere dar la cara. Sin embargo, nosotras creemos que esto tiene que salir a la luz y por ello hemos decidido contarlo en su nombre. Esto es lo que nos han contado. Pues era un trabajo en el que te tenías que ensuciar y en el que tenías que tener fuerza. Y ellos pues daban por hecho que yo no lo iba a poder hacer. No era solamente de fuerza y de suciedad, también había que estar sentado delante de un ordenador, pero aún así daban por hecho que no iba a entender las cosas o que no lo iba a pillar igual de rápido que un hombre. En el comercio pues no me planteo tener una vida familiar porque con un contrato a tiempo parcial, por muy indefinido que sea, no puedo mantener una familia, no puedo tener un hijo, yo tengo que vivir con mis padres todavía. O sea, que te parece que tus condiciones salariales te impiden, aunque tú lo quisieses, tener hijos, es decir, no tienes la estabilidad económica. Claro, si quiero ser madre con una cierta responsabilidad, sabiendo que a mis hijos les tengo que dar unos básicos que quizás no pueda dárselos. Yo creo que las empresas actualmente están intentando que haya el mismo número de mujeres y hombres, que desaparezca esa discriminación, pero yo creo que queda mucho por hacer y sobre todo queda mucho con la educación. Porque sí que ¿de qué vale que una empresa quiera incluir en su plantilla el mismo número de hombres y mujeres cuando son los propios trabajadores los que hacen que esas mujeres estén mal y se vean incómodas, que se sientan como unas intrusas y que les hagan ver, por ejemplo, que el problema del paro es porque la mujer quiere trabajar, que si no el país iría mejor? Hasta ese punto, pues creo que hay que mejorar desde la base, desde lo que es la educación. No me siento explotada, pero sí un poquito enfadada por el tema de los contratos. Llevo en la empresa 15 años y lo que han cotizado por mí es muy poco. ¿Eso significa que te queda una pensión? No me queda, tengo que irme para la no contributiva. ¿Eso exactamente qué significa? Pues que lo mismo hubiera dado no haber trabajado. Después de todo este tiempo trabajando, eso. ¿Al final te queda qué? Nada, no me queda nada. Nada más que 2 años de desempleo, 246 euros es lo que voy a percibir. Soy mujer, tengo 49 años y trabajo en una gran superficie desde hace 12 años. El problema llega cuando recibo órdenes del jefe del supermercado, ya que sus comentarios son totalmente machistas y de menosprecio hacia mí y mis compañeras. No acepta que una mujer pueda hacer su trabajo en condiciones. A pesar de todo, mi reflexión final, lamentablemente, es el típico: por lo menos tengo trabajo. Hola, me llamo Pepa. Soy trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, un sector en el cual el 99% de la plantilla son mujeres. Nuestro trabajo no está ni bien valorado ni bien remunerado. Las instituciones públicas dejan la gestión de este servicio en manos de empresas privadas que hacen negocio de él, queriendo producir ganancias monetarias cuando este servicio lo que produce son ganancias sociales, dejando a la deriva a las trabajadoras. Aquí los contratos de trabajo en su gran mayoría son de jornadas parciales que van de 3, 4, 5 o 6 horas al día y aún así se trabaja turnos de mañana y tarde, incluidos los sábados. El horario no siempre es el mismo, pues en los contratos de trabajo los horarios son de 7 de la mañana a 10 de la noche y el precio que se paga por hora es de 3,41 €. Las consecuencias de esta precariedad laboral la pagan las trabajadoras,
que no ven posible conciliar la vida familiar y laboral. Aún así, tienen miedo a perder su puesto de trabajo y ceden a la pérdida de derechos y aceptando peores condiciones laborales, sin que esto sea ningún escándalo ni trascienda a la sociedad. Me llamo María, tengo 35 años y he trabajado 7 años en un supermercado del puerto de Santa María. Cuando empecé a trabajar, pues empecé con mucha ilusión, ¿no? Con mucha alegría, además con un contrato indefinido, lo que era como una cosa buenísima, y entonces con mucha ilusión, la verdad. Durante los primeros 2 años, pues la verdad que fue muy bien, y ya luego pues empezaron a dar circunstancias, después de estar esos años, de ver que a pesar de que la plantilla pues éramos prácticamente mujeres, cuando se presentaba la oportunidad de un puesto intermedio, siempre se lo ofrecía a los hombres. Durante todos esos años no he tenido ningún puesto intermedio, no hemos tenido ningún puesto intermedio o superior que fuese una mujer, ¿no? Nosotras siempre estábamos en los puestos inferiores. Pero bueno, a pesar de ello, de esa percepción y de esa sensación de ser consciente de eso, pues trabajaba con ilusión, ¿no? Yo creía que era una trabajadora modélico, porque ahora visto desde la perspectiva, ¿no?, del tiempo, porque entraba por todo, ¿no?, por cosas que yo sabía que no debía hacer, ¿no? Echaba horas extras que no me pagaban, iba más temprano por tener preparadas las cosas cuando empezaba la jornada, en fin, cosas que yo pensaba que se valorarían, ¿no?, que se tendrían en cuenta. El problema fundamental viene cuando me quedo embarazada. Ese fue el principio del fin. Cuando me quedo embarazada, pues ya empiezo a recibir presiones, ¿no? De que embarazada, ahora voy a tener que estar mucho tiempo de baja, no voy a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y ya empiezo a tener que soportar esa presión, ¿no? A pesar de todo ello, aguanto trabajando hasta los 8 meses, que fue duro, porque en este supermercado se hay que hacer de todo, y lo aguanté. Y ya lo peor fue cuando volví después de la maternidad. Ya la situación se hizo insostenible, ¿no? Insostenible por un lado porque mis compañeras, al igual que yo antes, por miedo, entraban por todo, ¿no? Y a pesar de que veían que se me estaba tratando de la manera que se me trataba, pues no se posicionaban, ¿no? Se callaban y no se posicionaban. Y la presión que tuve que soportar de mis jefes, ¿no? Poniéndome en los peores sitios, partiéndome los turnos, incluso en 3 fracciones al día, lo que suponía un absoluto descontrol y no lo podía llevar a cabo. Acababa de tener un bebé, entonces pues me lo pusieron muy duro, ¿no? Hasta que ya pues no tuve más remedio que denunciar, y al final todo ese proceso en el que lo pasé tan mal, tan mal, pues acabó en que llegamos a un acuerdo y me fui, ¿no? Pues cogí una cifra insignificante porque ya lo que quería era zanjar eso, ¿no? Y esa es mi experiencia, ¿no?, en lo que es el supermercado, ¿no? Y entonces pues a mí lo que me gustaría es decir que es necesario que nos organicemos, porque estoy segura que si hubiéramos estado organizadas, por lo menos no me habría sentido tan sola.
áreas como de atención al cliente, en cajas, sí que hay más mujeres, se ven más mujeres. ¿Y te parece que eso es una casualidad? ¿Te parece que hay una distribución dentro de la tienda en cuanto a puestos, una distribución sexual en ese sentido? En ese sentido en concreto me parece que sí. Es más cómodo tener a mujeres de cara al público que los hombres. ¿Por qué te parece que es más cómodo en ese sentido? Pues porque no sé, realmente no sé el por qué, pero imagino que porque, bueno, las mujeres siempre se le ha dado este tipo de roles, ¿no? De atención al cliente, de la imagen de una empresa. En la entrevista le dijo que ella iba a entrar porque ella era guapa y que ellos preferían a una chica guapa que no trabaje tan bien que a una que trabaje bien y no sea tan guapa. Ya. Eso se lo dijo su jefe en la entrevista, directamente. Hombre, yo podría decir que le diría a la gente que no nos callemos, que cuando veamos este tipo de situaciones de machismo de cualquier tipo, que se hable, que no se tolere, ¿no? Ni una broma machista, ni una mirada, ni que no se consienta de ninguna de las maneras, que ya va siendo hora. ¿Y por qué te parece que las mujeres nos callamos? Porque lo hemos aprendido. Los testimonios que hemos escuchado ponen de manifiesto la explotación y precariedad con las que muchas mujeres desempeñan su empleo. Otra cara de la violencia, una violencia estructural que se ceba en este caso con las mujeres, fruto de un sistema económico despiadado que la legitima y un Estado cómplice que la consiente. Sueldos miserables que impiden la realización de una vida digna, horas trabajadas y no cotizadas, poco o nulo reconocimiento de la labor desempeñada, acoso sexual, contratos a tiempo parcial, dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. Mujer, no te calles, organízate, denuncia, actúa. Tu dignidad lo merece, nuestra dignidad lo merece. austeridad en Grecia, o como amparo
nuestras tres rosas, trabajadoras de Tabacalera en Cádiz, que defendieron sus derechos y los de sus compañeras, buscando mejoras en las condiciones de su trabajo, motivo por el cual fueron asesinadas. Organicémonos en nuestros puestos de trabajo, fomentemos redes de ayuda y solidaridad y seamos protagonistas de cuantas movilizaciones sociales se lleven a cabo. Participemos de manera activa como única alternativa posible para acabar con este sistema capitalista y matriarcal. Mujer, si no luchas, nadie te escucha. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte